Bueno, bienvenidos amigos a una nueva edición de Los Caminos de la Vida. Hoy, por esta posibilidad que tenemos vía Zoom, estamos cruzando el Atlántico y estamos con Julio Rodríguez. Bienvenido, Julio. Hola, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, el acento ya nos está diciendo que es español. ¿Quién es Julio Rodríguez? Es doctor de medicina molecular, biólogo, psicólogo, adjunto del Laboratorio de Diagnóstico Genético de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, investigador en genética de enfermedades mentales, ha escrito una serie de artículos. ¿Qué es la medicina genómica? Bueno, pues la medicina genómica es la utilización de el uso de las herramientas genéticas para el análisis del material genético humano, el ADN, para encontrar la causa de algunas enfermedades y realizar el diagnóstico genético. Y después también está dentro de ello, si se puede, decidir un tratamiento. Por ejemplo, la farmacogenética también está dentro de esa medicina genómica y en algunos casos para predecir una enfermedad, para prevenirla, para tratarla. Por ejemplo, en el cáncer de mama se orienta un tratamiento u otro. En el caso de la neuropediatría, pues también permite un diagnóstico genético y eso permite una orientación terapéutica, pues se pueden tolerar o no determinados fármacos. Y en el caso de se pueden hacer diagnósticos prenatales y que decidan tener hijos, pues se puede hacer un diagnóstico se puede hacer un consejo genético pregestacional, pues, o sea, para saber el riesgo que pueden tener esa pareja a la hora de que quieran tener descendencia. Y en el caso de que pueda haber un riesgo muy alto, se puede hacer un diagnóstico prenatal y preimplantacional con diferentes embriones que se pueden realizar el análisis genético y escoger, implantar aquel embrión que está libre de la variante genética patogénica. En resumiendo, o sea, la medicina genómica sería la utilización del conocimiento que nosotros tenemos de la genética humana para realizar un diagnóstico genético de una enfermedad, para aplicar un tratamiento específico de una enfermedad o para incluso para realizar eso, diagnóstico prenatal y preimplantación. Es decir, que para hacer esta medicina genómica, lo primero que debería hacer un paciente es un mapa genético. Porque de hecho, vamos, yo siempre digo que la medicina genómica es el futuro de la medicina que ya es presente, porque sin embargo, simplemente cogiendo sangre materna, que ahí van células fetales, simplemente como un análisis de sangre, se coge la sangre, se separan las células fetales y se analiza la genética de ese individuo. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, esto lo que habría que hacer es un análisis genético del paciente, pero claro, es un análisis genético, bueno, que supongo que por la vía privada te lo puedes hacer tú si quieres, de lo que quieras, ¿no? Y lo pagas, pero normalmente es el médico el que decide en otro tipo de enfermedades, por ejemplo, bueno, no sé, que no se ve, que no sabe muy bien que tienes tienes un fenotipo, que tienes epilepsia, que tienes a lo mejor otra cosa más, tienes un poco de discapacidad intelectual, ¿no? Bueno, que él enmarcada dentro de una enfermedad más compleja y decide pedir un estudio genético. Igual pide un estudio genético y entonces el paciente le quitan una muestra de sangre y eso pasa de medicina genómica, donde se realiza el análisis genético y se emite un diagnóstico genético que pasará al médico y se lo comunicará al paciente a través del consejo genético. Y en función de eso es el tratamiento que se va a llevar a cabo. Es decir, que es a medida de cada paciente. Exactamente, también se conoce con el nombre de la medicina personalizada. En el caso del cáncer, por ejemplo, vale para saber si hay una causa genética. Si hay una causa genética, primero pueden derivarse un tratamiento y segundo se mira a la familia para ver si hay más miembros de esa familia que puedan tener ese tipo de variante genética que le pueda tener un riesgo de cáncer. Y después, si quieren tener descendencia, pues también vale para el consejo genético. Y se puede hacer una selección embrionaria para evitar que la descendencia pueda aportar esa mutación. De Angelina Jolie, Exacto. que se operó las mamas justamente como una forma de prevención. Totalmente. Yo siempre lo digo, que el caso de Angelina Jolie fue la divulgadora científica de genética más grande del mundo. Vamos, perfecto, ella seguro que en su familia hubo alguien que tuvo algún cáncer y le hicieron un análisis genético y vieron que era portadora de una mutación de riesgo y entonces ella se hizo esa prueba y efectivamente dio que era portadora y positiva. Entonces eso, en el caso del cáncer de mama, o sea, tienes un riesgo de tener cáncer de mama a lo largo de tu vida de un 80-90%, entonces pues puedes intervenir de esta manera.
Otro caso que hay en trastornos del espectro autista puede ser muy válido porque son trastornos de la comunicación y entonces a veces no son diagnosticados. Entonces, en esos 2, 3 años de vida se ha perdido mucho tiempo en el que se podía haber hecho una intervención terapéutica, se llama. Y en esos 2 años el cerebro del niño ya ha experimentado un neurodesarrollo y ya no se puede volver atrás. Y sin embargo, si se hubiera diagnosticado eso a edad cero, o sea, recién nacido, imagínate que llegamos en un futuro en el que los análisis genéticos se hacen de rutina en todos los nacidos, pues ya se podría haber empezado a intervenir desde el minuto cero. Entonces, se habría ganado muchísimo y habría ganado muchísima funcionalidad. ¿Suponés que en un futuro no muy lejano será una cuestión prácticamente obligatoria al momento de nacer, como otro tipo de estudios que se pueden hacer? Bueno, yo no sé si obligatoria, pero sí, ojalá y fuera opcional. Pues otro tipo de enfermedades, por ejemplo, en cardiología, por ejemplo, en nefrología, en cáncer, en enfermedades de adultos, si se quiere saber o no, eso ya entra dentro de cada uno. Hay una parte de la medicina genómica que se llama, que es los hallazgos incidentales, y es que a veces tú vas a mirar una cosa y te encuentras con otra. ¿Sabes? Vas a mirar, imagínate, pues una intolerancia a la lactosa, y te encuentras con que esa persona es portadora de una variante genética que le aumenta el riesgo de tener Alzheimer. Hay un dilema ético. Tú lo comunicas, esa persona lo quiere saber, es una enfermedad que va a ocurrir cuando tengas 80 años, que no vas a poder hacer nada por ahora, a lo mejor de la vejez. Es necesario que esa persona con 18 años sepa eso. ¿Sabes? Entonces ahí hay esa parte oscura de este tipo de estudios genéticos, y es que tú al final lo ves todo, y entonces puedes ver cosas que no querías ver. Entonces ahí es cuando cuando hay un consentimiento informado, tanto del paciente, si quiere saber, si no quiere saber, pero incluso del propio genetista, de decir, realmente es ético decir esto cuando no puedes hacer nada y es algo que le va a pasar a los 80 años, es una persona que, no sé, ¿sería necesario hacer esto o no? Y bueno, pues estas cosas pues también pasan. Normalmente hay unas recomendaciones de la Asociación Americana de Genética Humana y tal, que se dice que normalmente se comunican estas cosas cuando son accionables, es decir, cuando puedes hacer algo. ¿Y vos, Otro Julio, te tipo... lo hiciste a ese estudio? No, 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 No. no, porque no, ¿No porque se además... tienta el científico a decir, bueno, yo también me someto a hacer este estudio a ver qué es lo que hay? ¿Qué Sí, cosas, enfermedades pueden a aparecer? mí me gustaría saber, pero claro, hay una cosa, y es que por el sistema público tú no te lo puedes hacer porque quieras, claro, aunque trabajes ahí, ¿no? Y entonces por el sistema privado, pues bueno, sería algo que sería un desembolso de dinero que la verdad es que no me interesa. En términos económicos, ¿de cuánto estamos hablando en España hacerse un estudio de estos? Tú puedes llegar hasta diferentes niveles, ¿no? de análisis genético. Yo sé que están en torno de los 500 a los 2.500 euros. Varía mucho porque tú puedes mirar desde 20 genes hasta todo el genoma. Leyendo parte de los artículos que vos escribís, vos además sos divulgador, me parece genial esto de dar a conocer a la comunidad lo que la ciencia está haciendo de manera sencilla. En algún artículo estuviste explicando la conformación de nuestro cerebro. Así que el cerebro tiene como dos partes, una parte más antigua y una parte más moderna. En primer lugar, yo la divulgación es algo que siempre he hecho porque me parece, creo que es un deber transmitírselo a la población, ¿no? Porque yo el conocimiento me parece que otorga libertad, o sea, y entonces a la gente cuanto más sepa, mejor. Tenemos dos áreas cerebrales, una más antigua y una más moderna en nuestro cerebro. Sí, el cerebro en general por decirlo así de alguna manera, o sea, es un producto de la evolución. Nosotros tenemos como un cerebro más primitivo donde están todas las emociones y podemos decir incluso donde están los instintos, la memoria y la memoria a corto plazo y todas estas otras funciones más básicas que sí que compartimos con el resto de los animales y que sí podemos hablar de un cerebro como más primitivo y un cerebro, una parte más evolucionada. Pero bueno, básicamente lo que sería es que la corteza cerebral y sobre todo la corteza prefrontal es la parte más evolucionada del cerebro, la que evolucionó más tarde y es la que nosotros marcaría la diferencia, radica más el juicio, ¿no? Y la inteligencia, la reflexión. Eso no quiere decir que
la mayoría de nuestras acciones o que la parte más primitiva del cerebro tenga una grandísima influencia en todas las acciones del ser humano, en el comportamiento del ser humano, ¿no? De hecho, yo mismo, mi opinión es que esa parte del cerebro sigue controlando al ser humano. Y de hecho, gracias a eso se pueden, muchas veces en la ciencia del comportamiento o la genética del comportamiento, sirve para explicar la mayor parte del comportamiento del ser humano y de las sociedades humanas, pero que van desde no sé, desde las relaciones de pareja hasta la atracción sexual, hasta las guerras, ¿sabes? O sea, al final ves que esa parte del cerebro primitiva, donde están las emociones y donde están esos comportamientos que no son instintos, porque son más elaborados, ¿no? Pero que esos comportamientos, esas motivaciones que son producto de la evolución y en las que no juega casi ningún papel la inteligencia. La inteligencia las puede o debería modularlas, pero en muchos aspectos no es así. Yo siempre digo que si tú te vas a una discoteca por la noche y estás así tranquilo en una esquina y lo observas, es casi como si estuvieras viendo un documental de la naturaleza, con los chimpancés por ahí exhibiéndose y peleándose entre ellos y con todo el mundo para intentar conseguir una pareja, ¿no? Y es tal cual. Al final, desde mi punto de vista, son los que más influencia tienen en el devenir de la sociedad y en la vida de las personas, siguen siendo aspectos súper primitivos que forman parte de ese cerebro. De hecho, si por ejemplo, si utilizáramos más la inteligencia, podríamos haber frenado el cambio climático. Todos los científicos ya están demostrando lo que está pasando, el calentamiento global y por qué está pasando, sabemos las causas y aún así no se frena. Entonces, ¿por qué se frena? No somos lo suficientemente inteligentes, somos suficientemente inteligentes y tenemos el cerebro para analizar la situación, pero al final no actuamos en consecuencia. O sea, no está actuando nuestro cerebro inteligente. Entonces, en muchos aspectos de la vida, esa parte del cerebro más primitiva es la que está gobernando nuestros comportamientos, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso lo explica, pero no lo justifica. Vale, bien, la biología lo puede explicar, pero no lo justifica. Quiero decir, ahora, hoy en día, porque yo puedo decir bien, pero también el cerebro inteligente del que estamos hablando, la corteza prefrontal, también ha evolucionado, también es biología y podemos utilizarla, ¿no? Es decir, vamos a utilizar esa otra parte que también tenemos de nuestro cerebro, que es la parte inteligente, y vamos a contrarrestar eso, no nos vamos a guiar única y exclusivamente por los instintos. Y una cosa que digo yo mucho también es el tema en el caso de las mujeres, ¿no? O sea, la biología le ha cargado al sexo femenino, pues todo el trabajo de la descendencia, ¿no? De la reproducción. Ya desde que se forman las células sexuales, se invierte más energía la mujer que el hombre, porque el hombre hace millones de un día para otro, la mujer en los óvulos invierte muchísimo más, luego tiene la gestación, luego pasa por el parto, que también es un riesgo, luego es el amamantamiento, que es inversión de energía, la crianza, ¿sabes? Entonces, toda la biología ha cargado sobre ella el tema. Entonces, con nuestra inteligencia, somos capaces de decir que eso es injusto, ¿no? En nuestra sociedad. Es decir, porque corta la carrera laboral, porque es todo el trabajo para ellas. Entonces, vamos a crear leyes que igualen un poco la cosa, ¿no? Vamos a darle ventajas, vamos a darle que no interfiera en su carrera profesional, vamos a darle bajas, vamos a darle ayudas, no sé, para que sea un poco más justo, ¿no? Para contrarrestar la injusticia de la biología. Entonces, yo eso siempre lo he dicho, yo desde la biología puedo explicar muchas cosas, pero no la justifico, ¿no? O sea, sino al revés. Lo que hago es crear leyes para hacer esa sociedad más justa. Restar lo mismo como el cambio climático. Existe una tendencia a consumir, si hay energía, si hay recursos, consumirlos, pero oye, llegamos a un punto que nos damos cuenta que si seguimos consumiendo así a lo loco, vamos a acabar con el planeta. Entonces, si nos damos cuenta porque utilizamos nuestra inteligencia, vamos a utilizar nuestra inteligencia también para contrarrestar ese instinto de consumo y de acaparación de recursos y de consumo de energía para poder sobrevivir cada vez mejor, ¿no? Esa es un poco la idea. Desde la biología lo puedes explicar, ¿no? Como la biología influye en la psicología, influye en el comportamiento,
pero a su vez no lo utilizo para justificarlo, sino lo utilizo para contrarrestarlo cuando es dañino. A mí me parece que esa debía de ser la vía, pero también veo que no va por ahí. Leyendo sobre la teoría de la sábana que explica la felicidad. Bueno, pues es un poco acorde. Primero vamos a decir que la sábana no es la sábana que utilizamos en la cama, sino que hace referencia a la región africana donde se da origen al Homo sapiens. A la sabana africana. Sabana, ¿no? Africana, exacto. Sí, bueno, va un poco acorde a todo esto que estamos hablando, ¿no? Al tema de que nuestro cerebro ha evolucionado en ese entorno, ¿no? Y entonces siempre hay que tener en cuenta que en términos de evolución, nosotros somos los descendientes de los supervivientes, ¿no? O sea, yo siempre digo, mira, ¿por qué nos gusta el azúcar, no? Nos gusta el azúcar porque el azúcar es una molécula energética que nos da energía y nos da supervivencia. Además, es el único alimento de nuestro cerebro, ¿no? Y solo se alimenta de glucosa. Y entonces, claro, nos ponemos en un escenario del Pleistoceno, ¿no? Nos ponemos en un escenario primitivo en el que había diferentes cerebros, ¿no? Diferentes personas, diferentes cerebros que a su vez son diferentes genes, que a uno le gustaba comer tierra, a otro le gustaba comer fruta, a otro le gustaba comer hojas que no puede digerir y a otro le gustaban las piedras, imagínate, ¿no? Pero entonces de todos esos, que existían esos genes que codificaban esos cerebros que le gustaban esas cosas, estamos claros que murieron 4 y sobrevivió el que le gustaba la fruta, que tenía azúcar, ¿no? Y entonces sobrevivió y tuvo descendencia. Entonces esos genes que codificaban esos cerebros que le gustaba el azúcar son los que sobrevivieron y de así llegaron hasta nosotros. O sea, es que la manera en que opera la evolución es a ciegas. Bueno, y entonces en este caso de la felicidad la teoría de la felicidad de la sabana viene un poco de ahí. Es decir, a nosotros nos hace feliz y nos gustan cosas que permitieron la supervivencia de nuestros ancestros en el pasado, ¿no? Y entonces nuestro cerebro, sobre todo cuando es pequeño, cuando aún no ha entrado en juego la corteza prefrontal, la inteligencia y todo eso, pues se sigue guiando por esas cosas. Entonces, aquellos cerebros de los niños, sobre todo, de los pequeños, cuando nacen son totalmente dependientes de sus padres. Entonces, pues habría unos que cuando estaban solos lloraban y habría otros que no, ¿no? O sea, unos reclamaban atención y otros no. Entonces, los que no reclamaron atención de los padres, pues los padres primitivos pasaron de ellos y esos niños, pues a lo mejor se los llevó un depredador. Sin embargo, los que reclamaban atención y lloraban, los padres venían, pues esos sobrevivieron. Entonces, esos cerebros que lloran, cuando están solos, pues tuvieron descendencia, sobrevivieron, tuvieron descendencia y somos nosotros sus descendientes. Por eso los niños, pues cuando están solos en la oscuridad, que es una situación que en la sabana sería muy peligrosa, pues lloran, ¿no? Y entonces por eso está bien atenderlos. ¿Vale? Y por eso también existen pues, esas situaciones de apego entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque aquellos hijos o aquellos padres, aquellos cerebros de hijos y aquellos cerebros de padres que no tenían esa relación de apego, pues no sobrevivían. Somos los descendientes de los que tenían esa relación de apego. O sea, son los cerebros que nosotros tenemos ahora y por eso pues lo puedes aplicar desde que por qué nos gusta el sexo, por qué nos gusta pues, el azúcar, por qué nos gustan las grasas, porque son muy energéticas y nos permitían sobrevivir. ¿Qué pasa? Que antes no había donuts, no había Coca-Colas en la naturaleza, ¿no? Había fruta y había carne y comían muy poco a poco. Entonces ahora la industria ha explotado esa parte del cerebro que nos produce una descarga de dopamina, de felicidad, cuando comemos algo dulce, y claro, nos ha creado pues, un montón de productos súper dulces y por eso ahora nos pasamos de rosca, ¿no? Ese bienestar psicológico nos lo aportan cosas que eran importantes para la supervivencia, que el estar con tener buenas relaciones de amistad, buenas relaciones sociales, buenas relaciones familiares, eso nos aporta felicidad a nivel psicológico, ese bienestar psicológico. ¿Por qué? Porque eso era supervivencia en el pasado. Entonces, esa supervivencia en el pasado, nosotros, aquellos que permanecían juntos y les sentaba bien, pues son los que sobrevivieron y llegamos hasta nosotros. Y entonces en eso se basan, por ejemplo, eso se va a la psicología y en eso se basan muchas terapias psicológicas. Mucha gente, a lo mejor,
tiene mucho dinero y tiene muchas emociones y muchas descargas de felicidad, pero esa de felicidad es un pico que luego sube y baja, y cuando baja vuelve a encontrarse sola y vuelve a encontrarse infelicidad. Entonces se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto si lo tengo todo, ¿no? Y entonces el psicólogo le dirá, bueno, sí, pero es que no tienes lo que te da realmente la felicidad, porque es basándose en este tipo de teorías evolutivas, como la teoría de la felicidad de la sabana, que es que realmente lo más importante a nivel psicológico, que más nos aporta felicidad, son estas pequeñas cosas vamos, que siempre lo supimos, ¿no? Que siempre supimos que el estar rodeado de buena gente, el tener buenas relaciones sociales sinceras, sólidas, honestas, verdaderas, el tener buenas relaciones familiares, eso nos daba la verdadera felicidad. Lo que pasa es que la vida nos fue diciendo, sobre todo el mercado, nos fue diciendo, no, tú no eres feliz. Nos fue robando esa felicidad y nos dijo, no, tú no eres feliz porque no tienes este producto. Y entonces, solo con este producto vas a ser feliz. Entonces, nos lo empezamos a creer, ¿no? O sea, lo que realmente era importante nos hicieron creer que no era importante y que lo importante pues era tener cada día unas zapatillas diferentes, igual que tiene todo el sentido que cuando un niño llora, los padres lo tienen que atender, no tiene ningún sentido dejarlo llorar, no, ya se acostumbrará, no, pero vale, se va a acabar acostumbrando, pero durante ese proceso de acostumbramiento el niño está en estrés, está en miedo, está sufriendo su cerebro. O sea, ¿merece la pena eso? No. Nosotros tendremos que atenderlo porque es lo que biológicamente habría que hacer. Y esto se ve todos los días en consultas de psicología y de psiquiatría también muchas veces. La soledad, tú estás solo y te sientes solo, y no digo rodeado de gente, digo o sea, porque a veces estás rodeado de gente y te sientes solo, si no tienes estas relaciones de calidad, tu cerebro te da como pequeños avisos y te vas metiendo en depresión o te vas metiendo en otras cosas peores, puedes acabar en psicosis, o sea, trastornos psiquiátricos más graves, porque son como avisos de que algo está mal, de que algo hay que cambiar, ¿no? Sentimiento de soledad, más que la soledad, el sentirse solo, hay muchos artículos científicos que están demostrando que es causa después de trastornos psiquiátricos tan graves como puede ser la esquizofrenia. Desde lo biológico, ¿hay algo que explique por qué uno tiene afinidad con determinadas personas y con otras no las conoces, pero te generan rechazo desde el vamos? Es cierto que hay estudios sobre genética y sí que es cierto que hay estudios que demuestran que compartimos más genética con nuestros amigos que con desconocidos, es cierto. Es decir, es como, lo cual también tiene sentido, ¿no? Si aceptamos que existe, aceptamos, bueno, si la ciencia ha demostrado que existe una que existe una genética del comportamiento, es decir, que al final los genes conforman un cerebro, que conforman una especie de comportamiento, por supuesto, con mucha influencia ambiental, pero que también juegan una parte, está claro que tenemos una serie de características de serie, pero también, bueno, por supuesto también culturales, ¿no? Pero que nos hacen ser como son y que hay otros con los que compartimos también esa cosa, esas variantes genéticas y también, por supuesto, culturales. Que, hombre, si tú tienes una mayor tendencia genética, por ejemplo, a que te guste la música, si otra persona también lo tiene, pues tenéis algo en común, o sea, tiene sentido, ¿no? Y con otros con la gente con la que mejor nos llevamos, pues nos parecemos más genéticamente. Y hay gente que no le damos ni siquiera la posibilidad de conocerla. Sí, no, que te causa rechazo ya de primeras porque no... No sabes por qué, pero hay una vibra ahí que no fluye. Pero yo o sea, me parece lógico, es decir, o sea, hay diferentes, tú tienes una personalidad, por supuesto, pues por tu genética, pues por tu educación, por tu cultura, lo que sea. Y hay determinados tipos de personalidad que no toleras y ya chocas de primeras contra eso. Entonces, bueno, yo además pues he ido aprendiendo que lo mejor, o sea, lo más sano psicológicamente, pero además lo mejor desde el punto de vista productivo ya es escapar de esa gente que tú consideras tóxica y juntarte con la gente con la que te llevas bien, porque lo veo claro.